Buenos días, hermanos. Acompáñenme con sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 16. Leeremos del versículo 1 al versículo 13. Leeré de la nueva versión, lo tienen en sus boletines. ¿Amén? Estoy todo enredado aquí, me dejaron una serie de dispositivos que no sé cuál es el mío. Ok, leemos. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después le dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tomen asiento, hermanos. Permítanme contarles una intimidad de mi familia. No se van a escandalizar. Mi hija tiene 11 años, ustedes la conocen, Juliana. Y para los que no saben, ella tiene un negocio. Ella factura aproximadamente unos $20 al mes. Eso no es malo para alguien de su edad. ¿En qué consiste el negocio? El negocio consiste en reciclar botellas de plástico y latas de aluminio. Muchos de los que están aquí son ayudantes de ella. Esto significa que indirectamente muchos de los que están aquí, o algunos de los que están aquí, son empleados de ella. Lo mejor del negocio es que ella no hace el trabajo. El trabajo se lo delegó a su mamá y a su papá. Su mamá se encarga de las operaciones y yo participo también de la recolección. Así que vemos en ella una administradora a la distancia. Ella administra el engranaje y la única preocupación que ella tiene mensualmente es la siguiente pregunta: ¿cuánto gané? Es una buena jefa. De hecho,
Marita le dice jefecita. Ahora bien, eso funciona muy bien cuando tienes 11 años y el negocio son $20. Pero hay un momento en la vida en que todo administrador, en el que el dueño real aparece y hace exactamente esa pregunta, no con curiosidad, pero con autoridad. Y en ese momento el administrador quiere saber qué hizo y qué no hizo con lo que se le fue confiado. Eso es exactamente lo que ocurre en esta parábola que acabamos de leer, con una diferencia muy, muy importante. Este administrador de la parábola no se trata de una niña de 11 años aprendiendo acerca del dinero. Es un hombre con autoridad real, con autoridad que demanda una rendición de cuentas. La parábola que leímos hace algo, o está en este caso incrustada en medio de 4 parábolas. El capítulo anterior, el capítulo 15 de Lucas, presenta 3 parábolas. La parábola acerca de la oveja perdida, de la moneda que está extraviada y del hijo pródigo. Jesús habla a esta audiencia mixta en esas parábolas. Y más adelante, posterior a esto que acabamos de leer aquí mismo en este capítulo, se encuentra otra parábola, la parábola en la cual habla acerca de un hombre que era rico y un mendigo, Lázaro. Jesús hablaba a esta audiencia mixta y el protagonista de cada historia es Dios mismo. Buscando lo que se le había perdido, eran historias. Las primeras 3 parábolas, historias acerca de la gracia divina, Dios buscando lo que se había perdido. Y ahora, en Lucas 16, lo que acabamos de leer es una parábola no a los fariseos, no a los escépticos, sino a los que ya le siguen. Se dirige a sus discípulos, versículo 1 dice, decía también Jesús a los discípulos. Así que es bastante claro a quién se está dirigiendo. Y aquí vemos que la gracia manifestada, aplicada del capítulo 15, no suspende la responsabilidad que tiene el creyente en el capítulo 16. De ninguna manera. Todo lo contrario, lo que hace es que convoca a esa responsabilidad del creyente para con Dios. Esta mañana el texto que hemos leído nos llevará a través de 3 movimientos que no dejan escapatoria para el creyente. Hay una acusación que el pasaje pronuncia sobre todo administrador. Esto incluye, por supuesto, a todos los que creen. Hay una auditoría que presentará la evidencia de lo que el dinero ya dijo acerca de la lealtad real. Y por último, una resolución final que va a exponer quién es en realidad que está detrás de todo esto. Y ese quién es habla acerca de un amo. La historia del mayordomo no es un relato, es un espejo que reflejará esta mañana lo que nosotros debemos hacer, y esto es tomar una decisión que tiene implicaciones eternas, una decisión que debemos tomar antes de salir de este lugar. Yo le voy a pedir que se mantenga conmigo mientras vamos avanzando en la lectura de las Escrituras. Los versículos 1 y 2 dice nuevamente, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y el mayordomo, fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Paremos por un momento allí.
Todos somos administradores delante de un Señor, delante de Dios. Jesús presenta al personaje con el término en griego oikonomos. De ahí se deriva nuestra palabra en el castellano economía. Es un administrador plenipotenciario de una hacienda. Este administrador era la figura de mayor confianza en una propiedad. ¿Qué era lo que hacía este mayordomo, este administrador? Manejaba contratos, recibía pagos en nombre de su señor. Este administrador tenía poderes legales amplios. Y este mismo administrador, lo que dice la parábola, es que fue acusado de despilfarro. Fue acusado de derrochar los bienes de su señor. Jesús no explica de dónde viene el rumor. No aclara incluso si las acusaciones eran verdaderas o eran infundadas. No describe lo que hizo exactamente el mayordomo acerca de estas acusaciones. Lucas simplemente nos presenta a un hombre que está en un momento de crisis. ¿Qué es lo que nos dice? Que primero es acusado y luego inmediatamente es llamado a rendir cuentas. Y ahí es donde llega el mandato que cambia todo. Versículo 2 dice, rinde cuentas de tu mayordomía. El verbo que encontramos aquí en rinde cuentas está en un modo imperativo. No es una opción en este momento para el mayordomo. Es una demanda. Es urgente, es forense y es definitivo. No era una invitación que se le estaba haciendo al mayordomo. Era una convocatoria ante un tribunal. Y el pasaje revela qué es lo que sucede, ese monólogo interior que tiene el mayordomo. Muestra la psicología que hay cuando recibe ese llamado a rendir cuentas. El monólogo revela que la primera reacción del administrador ante la crisis fue decir o hacerse la pregunta, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, está él debatiendo, está poniendo opciones y consecuencias. Mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ahí lo ven en el versículo 3. Pues mi Señor me quita la administración, no tengo fuerzas para cavar y me da vergüenza mendigar. Estas dos frases no son excusas de parte de este administrador. Estas dos frases son la descripción precisa de lo que estaba en juego para un hombre de su posición. ¿Qué estaba en juego? Dice él, ¿cavar? No puedo cavar, porque el cavar en el tiempo en el cual tenemos esta parábola era un trabajo de esclavos, de jornaleros. Era el trabajo que le competía hacer al esclavo de más bajo rango o alguien que no tenía ningún tipo de prestigio. Pero para el oikonomos, el administrador de nuestra parábola, él había firmado contratos, había administrado haciendas, había recibido pagos en nombre de su señor. Así que descender a ese tipo de trabajo no solo era una humillación para él, era que el sistema de valor o de honor y de vergüenza del mundo mediterráneo antiguo le estaba dando una sentencia pública, una declaración irreversible que él estaba llegando al escalón más bajo de la sociedad. La credibilidad de ese oikonomos, de ese administrador, su identidad,
Su lugar dentro del sistema estaba siendo destruido en un momento. Alguien que lo viera acabando a él junto con esclavos era una situación de extremada crisis, de extremada delicadeza. Y eso es lo que lleva a este administrador a pensar, a los Oikonomos, a decir, yo no puedo acabar. ¿Cuál es la otra opción que él mismo presenta, que él mismo está meditando hacer? Dice, mendigar era peor. No porque fuera más doloroso físicamente, sino porque significaba salir del sistema de patronazgo que daba la estructura a la vida en ese momento, en ese mundo del siglo I. El mendigo no tenía un señor, no tenía una red de relaciones, no tenía un lugar dentro de esa jerarquía social. Era en términos prácticos una persona que no existe. No existía. Así que para alguien que había tenido una autoridad real, alguien que había tenido administración sobre el capital, sobre las riquezas de otro, esa caída no era solo económica, era la aniquilación de su propia identidad. Vemos la crisis palpable que Jesús está presentando a sus discípulos. Pero ¿cuál era la solución que este hombre, este mayordomo, este oikónomos trae? Dice en un momento, versículo 4, lea conmigo, ya sé lo que haré, ya tengo la solución, eureka, esto es lo que voy a hacer. Y esa solución y esa conclusión a la que él llega está acompañada de un sentido de urgencia y de precisión. No es un impulso nada más, es el cálculo de un hombre que entiende exactamente todo lo que está en juego. Necesita mantenerse todavía dentro de ese sistema en el cual ha estado viviendo y gozando de los bienes, de ese sistema de patronazgo. Necesita entonces este hombre fabricar nuevos vínculos de reciprocidad. Yo te ayudo, tú me ayudas. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Eso es lo que él está diciendo. ¿Y qué necesito hacer? Necesito hacerlo urgentemente. La crisis está sobre mi espalda, me llamaron a rendir cuentas, a traer los libros de contabilidad y es preciso de que tenga una solución inmediata. Esta solución se presenta de acuerdo a la parábola mientras él todavía tiene acceso al capital del amo. Y antes que esa remoción suceda, él actúa. Y suena esta parábola muy cercana a nosotros. ¿Qué sentido? En que en esta ciudad, en donde la solvencia define el valor, donde la carrera profesional da identidad, donde perder la posición es perder un lugar dentro del sistema, es el mismo monólogo de autoprotección del mayordomo. Y resulta dolorosamente familiar, pero es una realidad. Los nombres cambian, el sistema de honor cambia, pero el cálculo interior es el mismo en donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque es innato a nosotros, los seres humanos. ¿Cuánta seguridad económica o inseguridad económica te hace tambalear a ti? Si estuvieras en la posición de el oikónomos de nuestra parábola, ¿cuál sería el primer pensamiento que aparece en tu mente? ¿Qué es lo primero que harías?
¿O qué es lo primero que has hecho? ¿Con quién hablas? ¿A quién te diriges? ¿Cuál es la solución que buscas? El versículo 4 revela ese plan. Él dijo, voy a fabricar una red de aliados con el capital que le pertenece a mi Señor. Lo voy a usar a mi favor. El texto describe las reducciones con precisión casi notarial. Léalo conmigo. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y el oikónomos le dice, mira, siéntate, toma tu factura y escribe pronto. Esos 100 barriles de aceite equivaldrían a unos 3.700 litros de aceite. Y él baja esos 100 barriles a la mitad. Esos 100 barriles de aceite eran lo que una cosecha anual representaba. No eran cualquier cosa. Era todo lo que el año natural había producido. Y este mayordomo utiliza lo que él no trabajó, hace uso de lo que se le confió y lo trae para beneficiarse a sí mismo. Le cobra al deudor nada más que la mitad. ¿Por qué? Como lo dije antes, se vivía en un sistema de yo te favorezco y tú me das algo de regreso. Así que le escribe. Al segundo hace lo mismo. Le dice, ¿cuánto debes a mi señor? Debo 100 coros de trigo. Debo mucha cantidad de trigo. Nuevamente, las cantidades eran muy grandes. 37,000 litros. Ni siquiera me imagino cuánto es 37,000 litros. No vivimos en ese sistema de agricultura, por lo tanto es difícil. Pero si lo ponemos de esta manera, que esos 37,000 litros de aceite o de trigo equivalían a una producción anual, quiere decir de que que el patrimonio de este amo estaba siendo empeñado y derrochado. ¿Qué iba a pasar luego con ese amo y esas pérdidas tan grandes? Así que los documentos legales vinculan a este oikónomos infiel cuando hace esa reducción por la cual él no tenía autoridad para otorgarla, porque ya en ese momento cuando se le pide rendir cuentas, él está en un periodo de suspensión, pero él aún así actuó lo más rápido posible porque la crisis lo empujó. Los deudores no tenían seguramente la idea, el texto no nos dice si los deudores sabían o no. Simplemente me imagino que le dieron un espaldarazo, un abrazo, un beso y le dijeron, bueno, te invito a comer un asado la próxima semana. No sé. Estaban seguramente alegres, felices, porque ahora su deuda había sido reducida a la mitad. ¿Qué es lo que vemos? Estamos viendo la deshonestidad ejecutada con una habilidad técnica precisa, puntual. ¿Sí lo pueden ver conmigo? ¿Pueden ver cómo este mayordomo está actuando de una manera en la cual él dice, yo debo asegurar mi futuro? Y es la pregunta que nosotros tantas veces nos hacemos aquí. ¿Debo asegurar mi futuro? ¿Cómo lo hago? ¿Qué negocio busco? ¿Más horas extras? ¿Un aumento del patrón? No lo sé. ¿Reciclamos más botellas y más latas? No lo sé. Jesús, cuando aborda esta decisión del mayordomo infiel, no la reviste de un romanticismo. Jesús dice lo siguiente, versículo 8. El Señor, Jesús está dirigiendo
Sí, quiero hacer una aclaración aquí. El Señor se refiere a el amo que era el dueño de los bienes que estaban malgastando. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Y Jesús dice, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Si lo ve aquí, esto es lo que Jesús está diciendo. Lo llama el mayordomo de iniquidad y no hay conversión. En este hombre no hubo una conversión, no hubo un arrepentimiento, no hubo un cambio moral. Simplemente es un hombre pecador actuando según su patrón habitual. Y este es el elogio más incómodo que podemos encontrar en los evangelios. De hecho, muchos estudiosos de la Biblia, muchos eruditos, consideran este pasaje muy conflictivo y problemático, porque Jesús está elogiando lo que hace un hombre que actúa de esa manera, un defraudador. Pero Jesús no lo romantiza, no le pone romanticismo. Jesús dice, alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente, astutamente, tiene Reina Valera. La palabra en el griego significa actuar con inteligencia práctica orientada al futuro. Significa actuar con un discernimiento aplicado al tiempo que queda. Eso es lo que quiere decir. Sagazmente no es que él fue, el vivo es el que sobrevive, el bobo se va para el hueco. No es lo que está diciendo. Está diciendo, este hombre actuó con una inteligencia práctica porque su futuro dependía de lo que hiciera cuando enfrentó la crisis. El amo no celebra el aspecto ético de este mayordomo, de este oikónomos, sino que alaba la visión que él tuvo, la visión estratégica. El mayordomo entendió que el tiempo se agotaba, que los recursos eran temporales y que solo tenía una oportunidad para actuar conforme el futuro le esperaba. El futuro era inminente y tenía que hacer lo que fuera para asegurar el porvenir. Jesús en ningún momento aplaude el fraude, si ustedes lo pueden ver, pero usa esa estructura mental como un contraste pedagógico para sus discípulos y le dice y pronuncia estas acusaciones espirituales aquí en esta parábola, que son las más directas del Evangelio. Y dice Jesús, lea conmigo. Dice Jesús, los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Sí se da de cuenta que él en ningún momento está hablando acerca de hábitos culturales? Jesús no está trayendo ética de la historia, de la parábola. Está denunciando prioridades espirituales. Hijos de este mundo, hijos de luz. El hombre sin eternidad trabaja por su futuro temporal con urgencia. Y de hecho, el hombre temporal, el que no tiene la eternidad en su corazón, tal y como nosotros la percibimos, tal y como nosotros la entendemos, ese hombre trabaja con más urgencia, planificando su futuro en este mundo que muchos creyentes lo hacemos respecto a nuestra eternidad. Este hombre que no tiene a Dios presente, que éticamente no tiene parangón, este actúa con más diligencia que nosotros
los que tenemos presente la eternidad. Y eso es lo que Jesús está tratando de decir. Y por supuesto que aquí surge una pregunta necesaria para ti en esta mañana. En tu diario vivir, ¿consideras la eternidad con la misma urgencia que el mayordomo de la parábola? Porque Jesús lo que hace es dejar la acusación en la mesa. La trae al frente y los discípulos son los que deben tomar ahora una reflexión, deben hacer una reflexión. Jesús trajo la acusación, no la retira. Los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Está dirigida a ustedes, a mí, a los discípulos, a los que ya creen. Y la única manera de responderla no es con intenciones, es con evidencia. El texto sabe exactamente dónde buscarla. Y aquí es donde viene la auditoría que hay en el pasaje, versículo 10. Lo que el dinero dice acerca de ti cuando nadie pregunta. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará? Si no habéis sido fieles en las riquezas, leo de nuevo. Si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Versículo 12. Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Esa palabra, del versículo 10, lo muy poco es el dinero. No porque sea trivial el dinero, sino porque en la escala del reino de Dios está en el nivel inicial. Lo verdadero del versículo 11 son las realidades eternas, lo que realmente permanece más allá de lo temporal. El versículo 10 corta en dos direcciones. Esto es lo que el versículo 10 hace. Fiel en lo poco, también fiel en lo mucho. Fiel en lo negativo, serás fiel cuando lo negativo sea mayor. No hay tal cosa. Jesús pronuncia esto de una manera muy fuerte. Injusto en lo poco, injusto también en lo mucho. No es una advertencia para el futuro, es una radiografía de nuestro presente. Las circunstancias no producen carácter. Las circunstancias lo primero que hacen es que revelan nuestro carácter. Luego, esas circunstancias o las crisis pueden ayudarnos a moldear nuestro carácter. Lo que se espera, mejores tiempos para ser fieles, muchas veces decimos, que la cosa vaya mejor para yo poder ser fiel. ¿Por qué? Porque el problema no es que la circunstancia te vaya a ser fiel, te vaya a llevar a ser fiel, sino que la circunstancia lo que hace es sacar a flote lo que ya está en el corazón. Un misionero, tal vez usted ha escuchado su nombre, William Carey, comprendió este principio que acabamos de mencionar, el principio de ser fiel en lo poco para llegar a ser fiel o que se nos confíe en lo mucho. Y él era un zapatero que apenas vivía o sobrevivía, y aún así este hombre daba constantemente de lo poco que él recibía. La lógica de este misionero William Carey era sencilla. Si no soy fiel con lo poco que tengo aquí, ¿por qué Dios habría de confiarme algo más allá, algo mayor, algo significativo? El carácter que sostuvo durante sus múltiples décadas en las misiones no salió de un momento a otro cuando él ya estaba en las misiones. El carácter de este hombre fue formado y fue sacado a la luz cuando todavía estaba en un taller de zapatería y donde todavía nadie lo había visto.
lo que tú eres, hermano, y lo que yo soy, cuenta cuando hay una auditoría. Y es exactamente en ese momento, esa auditoría interna, esa auditoría cuando nadie ve. Esa auditoría es la que solamente tú y Dios sabe. Así como sucedió con este hombre, con el hombre de nuestra parábola. Y Jesús está poniendo en la balanza quién es fiel y quién no lo es. ¿Cómo se nos puede asignar una cantidad mayor cuando no somos fieles en lo más poco? ¿Qué es lo que reveló el uso de el dinero, de tu dinero esta semana? ¿Qué reveló el uso de tu dinero cuando nadie te hizo la pregunta incómoda? ¿Qué reveló el uso del dinero cuando nadie te observó? Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos, que saquemos de nuestro corazón quién en realidad está gobernando en el corazón. Porque el asunto no viene de estrategia, el asunto no viene de planificar mejor, viene de qué es lo que atesora tu corazón. Lo temporal sabemos que tiene fecha de vencimiento y eso es lo que lo cambia todo. Jesús dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Para qué? Para que cuando las riquezas injustas, las riquezas temporales falten, los reciban a ustedes en las moradas eternas. Y que llegue a faltar o cuando falten esto temporal que tiene expiración, ¿qué es? ¿Qué es lo que tiene expiración? Por supuesto, el dinero, el tiempo, la influencia, las relaciones. ¿Por qué tienen tiempo limitado y expiran? Aun y cuando las riquezas se quedan aquí y nosotros nos vamos, no son las riquezas en sí, es tu vida y mi vida la que tiene expiración. ¿Estamos entendiendo? El tiempo se nos acaba. Estamos en contra del reloj desde el momento en que empezamos a vivir en este mundo. Vamos en una cuenta regresiva, así que el tiempo está limitado. La pregunta del versículo 9 no es cuánto posees, sino hacia dónde fluye lo que tú tienes. Porque la forma en que lo manejas demuestra lo que crees acerca de lo que vive para siempre ya en tu corazón. Eso es lo que está demostrando. Nuevamente, otro misionero, un ejemplo, si tiene la oportunidad, búsquelo. Hay una película, se llama Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero que se fue a la Amazonía. Este hombre se procuró evangelizar a una tribu en la Amazonía, si no me equivoco, es en la Amazonía del Ecuador o en Brasil, no recuerdo, pero en Sudamérica. Jim Elliot dijo lo siguiente: no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar. Jim Elliot dice, porque tú des lo que tú no puedes conservar, no estás haciendo ninguna acción tonta. Así está la cita. ¿Qué es lo que pasó con Elliot? Murió de 28 años de edad. Lo traspasaron con una lanza, porque él se rehusó a irse de aquel lugar. Él estaba dando lo que tenía. Él estaba dando lo temporal. Estaba dando su tiempo, sus recursos y estaba dando su vida misma. Y ese mismo pueblo que lo ejecutó, aquellos del Amazonas, ese mismo pueblo, por el ejemplo de Elliot
y por el ejemplo de la esposa de Elliot, que se quedó a predicarles con su ejemplo el evangelio, vivirlo, esos indígenas en el Amazonas se convirtieron. Porque ¿cómo era posible que alguien a quien le habían arrebatado su marido, a quien había dado lo temporal, ella también decidía dar lo temporal, su propia vida, y toda esa tribu, eventualmente toda la tribu, completamente, vino a conocer el evangelio? Lo que el mundo llama como un fracaso, Elliot no pudo alcanzar su cometido en el principio, porque lo ejecutaron. Esto es lo que el mundo llama un fracaso. El texto bíblico lo llama tu inversión. Nota con precisión la orden de Jesús. Jesús no dice, inviertan en causas eternas. Dice, ganen amigos. ¿Lo ven? Jesús dice, ganen amigos. Es específico. Habla de personas reales, de nombres concretos, de rostros, así como Elliot. La mayordomía fiel no se dirige por proyectos abstractos, se dirige a vidas puntuales. Y esas vidas puntuales, como en las que Elliot invirtió, estarán en las moradas eternas, dice el pasaje, esperando encontrarse con aquel que invirtió su tiempo, sus recursos en ellos. ¿No es esto maravilloso? Saber que un día alguien va a decir, Ángel, Laura, Carlos, Juan, un día te escuché hablar acerca de Jesús. Y Dios utilizó esa inversión, Dios utilizó el recurso que diste para que un misionero me predicara. Dios utilizó a eso y por eso estoy aquí en el reino. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. ¿Dónde estamos invirtiendo? ¿Habrá alguien que te reciba a ti en las moradas eternas? Porque administraste lo temporal pensando en eso, precisamente, en lo eterno, o solo has estado administrando en la dirección que te beneficia a ti mismo. La lógica del texto no deja espacio a evadir. Es una exhortación, es una ecuación que ya ha sido resuelta. Si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién te va a confiar lo verdadero? La respuesta es nadie. Si no eres fiel en lo poco, no lo puedes ser en lo mucho. Y aquí estas riquezas injustas para el que estaba escuchando, para el judío del siglo I, no era una simple frase simbólica, era que el dinero romano llevaba la imagen del César. Y al César lo consideraban como Dios. Para el judío esto era un rito impuro. Los publicanos eran detestados simplemente porque tocaban ese dinero. Estaba contaminado el dinero. Pero el dinero para ellos en ese mundo no era un aspecto neutral. Era el ícono o era la señal de un sistema caído, pervertido, de un sistema que utiliza el poder, que compra honores y que fabricaba seguridades fuera de Dios. Ese sistema no ha cambiado, solo se cambió en billetes. Porque ustedes tienen el de 1, todos tenemos uno y hemos visto, y el billete de 1 precisamente dice, In God we trust. En Dios nosotros confiamos. ¿Lo ven? ¿Ven que no se trata simplemente de si el dinero, se trata de un aspecto de fidelidad, se trata de un aspecto de dónde y cómo estás haciendo y preparando tu lugar eterno?
Ese es el argumento que Jesús trata de manera radical, firme y sin ambigüedad. Jesús no dice, evita ese dinero. Dice, con ese dinero, dentro de ese sistema, sé fiel. Es lo que está diciendo. Utiliza las ganancias infieles para ser amigo. Sé fiel. Sé fiel en lo poco para que cuando tengas mucho, sigas siendo fiel. El razonamiento de Jesús no apela a emociones, sino a una estructura. Lo temporal no es tuyo, se te fue confiado. Y la manera en cómo lo administras, cómo administras aquello que se te fue confiado, lo ajeno, revela si puedes recibir algo mayor, que es lo verdadero. Son las responsabilidades del reino. El dinero, entonces, es el examen básico, pero no el único examen. Sí, es el más constante, porque día tras día todos nosotros lo utilizamos. Versículo 12 cierra sin escapatoria. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Hay algo preparado para ti, responsabilidades, herencia, un peso eterno que aún no recibes, porque tu manejo hoy de tus recursos, de tu tiempo, de tu influencia, de tu dinero, de toda tu vida, está siendo tabulado para nosotros delante de Dios. El dinero no es el problema. ¿Qué es lo que el dinero es? El dinero es un testigo. Así que la pregunta final vuelve a la superficie. ¿Cuál es la pregunta que el texto nos llama a responder? Es la siguiente: ¿quién gobierna lo que nadie más ve? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? Porque nadie lo ve, yo no lo puedo ver. En el hospital con rayos X o con un escáner no lo pueden ver. Un análisis psicológico no lo puede ver. ¿Quién gobierna lo que más nadie ve? Porque lo que nadie ve ya ha hablado por medio de tus acciones. Lo que nadie ve gobierna tus acciones y por lo tanto dice quién es el amo de tu vida. Ahora el texto en el versículo 13 va a nombrar quién es el amo de tu vida y de mi vida. Esta es la declaración más absoluta del pasaje. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en Reina Valera la palabra en el griego es mamón. Si ustedes no la han escuchado o leído, está también en Mateo 6. Habla acerca de, es una transliteración del arameo mamón o mamón, y habla acerca de las riquezas. Todo el recorrido del texto desemboca aquí. La acusación expuso al administrador, la auditoría revela su verdadera lealtad y ahora llegamos a este punto. No estamos frente a una lección de finanzas, sino ante una afirmación sobre adoración. Ninguno puede servir a dos señores, ninguno puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. El cambio de los términos aquí es crucial. Jesús deja de hablar del oikónomos, el administrador, aquel que tenía cierta libertad de los primeros versículos, y ahora utiliza otra palabra, semejante, similar, pero no significan lo mismo, y la palabra es oiketes. El siervo, este oiketes, es un siervo que pertenece por completo a un amo. No tiene libertad, es un amo doméstico, es un esclavo doméstico, alguien que habita en la casa y está completamente
sujeto su voluntad y toda su vida le pertenece a un amo. Y esto es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús está diciendo, la manera en que administras muestra a quién le perteneces. La manera en cómo tú vives tu vida demuestra quién es tu Señor. Y esa pertenencia no se puede dividir. No describe algo difícil, sino algo imposible. El corazón humano fue creado para un solo Señor. Cuando intentas repartirlo en dos, no produces equilibrio, produces reemplazo. Lo reemplazas a uno con otro, pero no puedes tener dos. Uno termina gobernando, aunque el otro amo siga rindiendo palabras bonitas. ¿Ven el problema? ¿Ven que nosotros muchas veces dentro de nuestro corazón decimos que servimos a Dios y que nuestra vida le pertenece a Él y que todo es de Él y yo me rindo a ti y todo lo demás? Con nuestras palabras, pero ¿qué sucede cuando salimos por esas puertas? Por eso Jesús no contrasta dinero con Dios, sino a Mamón con Dios. Habla de dos señores con nombres propios. Mamón no solo es riqueza, es la riqueza cuando se convierte en Dios, cuando promete seguridad, cuando la riqueza promete identidad y control del futuro. Estas cosas que solamente Dios puede dar. Y Pablo lo dice así en Colosenses 3:5, que la avaricia es idolatría. ¿Lo ven? ¿Lo ven como ahora ya pasa de ser algo abstracto, como si fuera dinero nada más? Es un asunto de idolatría. No como una figura retórica, lo dice Pablo, sino como la descripción de lo que sucede cuando el corazón se refugia en las riquezas en lugar de correr y refugiarse en Dios. Esta idolatría es difícil de detectar. ¿Por qué? Porque se disfraza de virtudes, se disfraza de prudencia, de responsabilidad, de planificación. De hecho, ahí mismo en el versículo 14 y 15 vemos a Jesús hablándole a los fariseos. Los fariseos, dice el versículo 14, léalo, eran amantes del dinero. Oían las cosas que Jesús dijo acerca del dinero. ¿Y qué hacían ellos? Se burlaban. Y Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. ¿Se dan de cuenta? Esta palabra que utiliza aquí, abominación, habla acerca de un ídolo, como cuando los israelitas rendían sacrificios a un ídolo, lo hacían deliberadamente, y eso es lo que los fariseos estaban haciendo, y eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos hoy. El verdadero amo se revela cuando ambos señores piden lo opuesto al mismo tiempo. Y en ese instante, cuando ambos amos piden lo mismo, piden lo opuesto al mismo tiempo, queda una sola decisión que tomar. La pregunta para ti es, ¿qué debo hacer? La pregunta decisiva es, ¿en quién estoy confiando ahora mismo? El adorador de Mamón administra como si lo ajeno fuera suyo, buscando en el capital una seguridad que solo Dios puede dar. Uno confía en el amo y el otro confía en lo acumulado. Por eso este texto no solo lo explica, te llama a ti y me llama a mí. No podemos posponer la evaluación que el Señor exige en esta mañana. No podemos escondernos detrás de la excusa de la responsabilidad cuando en realidad estás buscando seguridad en el dinero muy, muy lejos de Dios. ¿A quién sirves?
¿En quién confías cuando nadie más te mira? Hermanos, si este pasaje no ha venido apretando tu corazón, es porque justamente eso es lo que pretendemos. Es lo que el pasaje quiere, apretar tu corazón. Jesús no está jugando con categorías abstractas, nos está poniendo frente a un espejo. El administrador injusto vivió con claridad algo que a veces nosotros decimos y obviamos, que decimos que tenemos esperanza eterna, pero pasamos por alto el tiempo breve y lo que hagamos con lo que se nos confió. Revela verdaderamente quién es nuestro Señor. Quiero cerrar con esto. El maestro de Eclesiastés, de Salomón, fue un hombre que exprimió hasta el fondo la promesa de las riquezas. Y Salomón terminó confesando que todo era vanidad y que Dios traerá todo a juicio en su momento. Salomón corrió lo que fue la vida y dice Eclesiastés que todo lo que quiso y tuvo a su alcance lo obtuvo. No se dejó nada, todo lo llevó a cumplirse, a abrazarlo, a tenerlo para sí. ¿Y qué dice él? Dice, goza de todo lo que quieras, capítulo 12, pero ten presente una cosa, de todo lo que tú hagas, darás cuenta delante de Dios. Oiga, no hubo nadie más rico que Salomón en la antigüedad. No hubo nadie más que tuviera tantas mujeres como Salomón. No sé si eso es una bendición o qué. Tuvo 1000. Pero no hubo nadie como él. Gozó de todos los deleites que quiso. Y él dijo, he entendido una cosa de la vida. Hevel. La vida es humo, vanidad. Es algo que pasa, es un soplo, es como la neblina, dice Santiago. Eso es lo que Salomón nos dice. Así que hoy queda una decisión que este texto no puede tomar por ti, y es quién gobierna realmente tu corazón. No tu presupuesto, no tu planificación, no tus cuentas bancarias, pero tu afecto, tu confianza y tu obediencia. ¿Quién es que las gobierna? Y aquí vamos ya concluyendo. Lo que en realidad este texto nos demuestra es que el asunto de quién gobierna el corazón es un asunto de amor. Es un asunto de amor. Porque quien gobierna tu corazón, a quien tú amas, tiene tu afecto. A quien tú amas, tiene tu confianza. A quien tú amas, tiene tu confianza. Cristo no te pide rendición antes de haberte mostrado la confianza de Él. Él se entregó por completo en la cruz, no para exigirte lo que Él no dio, sino para atraer tu lealtad con su amor que ya te fue demostrado en la cruz. Solo el amor de Cristo, recibido y no fabricado, puede destronar a Mamón. Lo hace sin violencia interna, porque Él puede llenar lo que el dinero no puede y nunca, jamás podrá hacerlo. No se trata de un esfuerzo por amar menos las cosas temporales, sino de abrir los ojos ante aquel que es infinitamente más precioso que el oro, que las joyas preciosas, y dejar que su gloria reordene tus prioridades. Y cuando el corazón contempla a Cristo, empieza a creer lo que Él dice, incluyendo esto, usar lo que se te confió de manera que glorifique su nombre. Así que, iglesia, con la sinceridad de alguien que sabe que algún día verá al Señor cara a cara, la pregunta para ti esta mañana, ¿a quién sirves? Que hoy, y sin demora, tengas la valentía
y obtengas de Dios la gracia de responder con tu vida lo que con tu boca ya confiesas. Solo uno merece el trono y ese es Cristo. Oremos. Padre, muchas gracias por el tiempo, por tu palabra y por las verdades que ella contiene. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a cada uno de los corazones, a cada uno de mis hermanos, y seas tú dándonos la gracia para verte a ti, para contemplarte, adorarte y ponerte como el único y absoluto Rey sobre nuestras vidas. A Cristo Jesús en quien oramos. Amén.